un discurso complejo que puede ahondar en la división del país. ¿Qué ocurre con los personajes de la política? Dina Boluarte no solo hizo este llamado a una tregua, sino que también puso la crítica en la figura de Pedro Castillo. Hasta en 2 momentos tuvo palabras para el expresidente. Y esto hay que entenderlo en la medida que nuestro compañero Rolando nos estaba explicando cómo algunos operadores, aliados políticos de Pedro Castillo, se mueven en Argentina, se mueven en Europa, contando, digamos, la parte de la historia, o por lo menos la lectura de la historia favorable a Pedro Castillo. Esta idea de que, claro, Pedro Castillo es un preso político. Esta, podríamos decir, maniobra política de tener operadores en el extranjero fue rápidamente abordada por la presidenta en esta conferencia. Una cosa es contar igualmente la historia desde tu punto de vista, pero otra cosa es hablar con falsedades, que es un poco hacia donde se ha dirigido, por ejemplo, el congresista que estuvo en esta CELAC socialista, Pasión Dávila, en el que decía que no habían los votos, igual lo vacaron, que por ejemplo también es un preso político. Claro, sin decir qué es lo que ha pasado realmente, aislando nuevamente los hechos y cambiando totalmente de la realidad. Y es lamentablemente un discurso que por la velocidad de los hechos se ha llevado también a otros ciudadanos que probablemente no estuvieron atentos esa mañana al ver el discurso de Pedro Castillo cerrando arbitrariamente, ilegalmente, inconstitucionalmente el Congreso, pidiendo que las Fuerzas Armadas salgan también a las calles, que todas las personas que tenían un arma también la entreguen, etcétera. Es como que se han olvidado de ese mensaje a la nación de golpe de Estado y solamente se han remitido a la detención de Pedro Castillo y la vacancia sin decir qué es lo que pasó antes. Bueno, ante esta movida, digamos, internacional que tiene lugar en Argentina y ya lo decíamos en Europa, en las figuras de Pasión Dávila y de la señora Lourdes Huanca, la presidenta quiso abordar la situación de Pedro Castillo y quiso decirle públicamente: Pedro Castillo, no eres una víctima. Y textualmente dijo más bien que el país se desangra por su irresponsabilidad. Vamos a escuchar este momento. Tuvo fuertes momentos de cuestionamiento duro. Trajo, digamos, a la memoria el 7 de diciembre Dina Boluarte. Escuchemos lo que dijo respecto a Pedro Castillo. Estos actos de corrupción, creo que le convenía más salir a él dando un golpe de Estado, un autogolpe de Estado para victimizarse y mover todo este aparato paramilitar, que lo dijo el congresista, que los defiende a capa y espada, y no responder ante el Ministerio Público por los actos de corrupción que se lo estaban denunciando. Aquí no hay ninguna víctima, señor Castillo. Aquí lo que hay es un país que se va sangrando, producto de su irresponsabilidad. Pero no fue lo único que dijo respecto a Pedro Castillo. En otro momento recordó un poco estas figuras simbólicas que Pedro Castillo desarrolló durante su gobierno, ¿no? Su condición de persona humilde, de campesino, y ella hizo una comparación. La presidenta Boluarte dijo que la condición humilde de Castillo no es una prerrogativa para ser corrupto y robarle al pueblo. Se comparó, ¿no? Esta fue la parte quizá de mayor carga política sobre el expresidente, y también le preguntó a los manifestantes a quién están defendiendo. Reitero, este llamado, esta crítica contra Pedro Castillo tiene sentido en la medida que hemos visto también a la Cancillería dar una batalla, digamos, internacional para poder contrarrestar estas fuerzas que buscan apoyo para Pedro Castillo en el extranjero. Vamos a escuchar esta segunda parte en la que la presidenta se refiere a Pedro Castillo. Acá está una mujer víctima de su odio y de su venganza. Acá está una mujer, al igual que usted, provinciana, que también viene de una escuela con paredes de adobe. Pero al haber estudiado en esa escuela con paredes de adobe y techo de calamina, no me da la prerrogativa para ser corrupta y robarle al pueblo peruano. Por eso yo llamo a mis hermanas y hermanos que están marchando en las calles
¿Qué están defendiendo? ¿A quién están defendiendo? Claro, este fue el segundo momento de alusión directa a Pedro Castillo.